tardes a todos. Gracias a los organizadores por esta jornada que venimos notablemente en tiempos, así que espero también respetar ese proceso de trabajo de todos, como estamos llevándolo muy bien. Gracias por el agua también. En realidad, bueno, es notable estar por acá. Yo tuve la oportunidad de conocer a Omar Moreira en este mismo lugar en el 2001, en el 2002, en exposiciones, charlar con él en esa puerta o en el hall más de una vez. Así que es un placer también poder homenajearlo a él. Y no tuve el gusto de conocer a Heroides Artigas Mariño, pero también dejó el mensaje de bueno recordar a la gente que ha pasado por acá. Avancemos. Este trabajo se enfoca básicamente en lo que ustedes ya han visto con dos compañeras que han trabajado el tema, como Soleil y Sabrina, en una valoración de un lugar que tiene que ver con la historia misma de una ciudad, porque es una ciudad de muertos. Una ciudad en que todos van a llegar a ver qué hay, como llegan en cualquier ciudad del mundo hoy a ver circuitos en los cementerios. Pero Colonia, que de 1995 es Patrimonio de la Humanidad, parece que le da un poquito la espalda a esta otra historia de su gente. En esta ponencia lo que pretendo presentar, básicamente, ya lo voy a convencer de mañana a las 9:30 a la estallada, es que vean dónde está el potencial. Si vamos a hablar de patrimonio, por supuesto, la reconstrucción de San Carlos, el uso de los lugares propiamente reconocidos del casco histórico, son habitualmente los lugares de referencia del turismo. Para usarlo, como decía el maestro Gervasio Martínez, el patrimonio es la economía del turismo y el turismo hace también a la economía del patrimonio. Tenemos que tener presente que eso es importante. El patrimonio solo no sirve. Tenemos que tener que la gente lo vea, lo aprecie y lo difunda y lo use, porque hablamos de patrimonio vivo. Seguimos. Por eso, si una ciudad tiene su historia y es patrimonio de la humanidad, su cementerio tiene su historia. Y está marcado en la ciudad histórica con una placa al lado de la iglesia donde estaba el cementerio. Pero también sabemos que la segunda ubicación fue donde está la estación de AFE. Hubo otro cementerio en la Guerra Grande a la entrada de la ciudad de Colonia. Y el cuarto que tenemos ahora, el que vamos a visitar, es el actual cementerio de 1862. Y al ladito hay un cuadradito rojo, ahí estaba el cementerio inglés, que fue borrado, hoy es una cancha de fútbol. Yo tengo los planos, tengo las fichas, tengo la historia de ese cementerio, que será para otro momento, que estaba guardado en la Embajada de Inglaterra y fue donado al Archivo General de la Nación, toda la documentación. Pero lo que importa acá es qué tiene para decirnos este cementerio. Primero, las portadas. ¿Por dónde entramos y a qué entramos? Acá dice Sueño Eterno, escrito en la portada, que la gente en general no ve, porque entra con la cabeza baja. No habla de la muerte, habla de un sueño eterno, donde justamente se valora ese tiempo al atravesar un portal, entrar, digamos así, en otra dimensión. Pero claro, todas estas cosas se apoyan en entender que hay un valor ahí adentro. Porque el valor del cementerio como patrimonio es tanto material como inmaterial. Van a ver ustedes algunos ejemplos que tengo aquí, que nosotros hablamos de personas, hablamos de los muertos, de sus memorias, hablamos de los olvidos, pero es algo que pasa de generación en generación. Sí o sí pasa. Entonces, ¿dónde está ese aporte que podemos encontrarlo? Seguimos. Cada cementerio responde a un discurso de una sociedad. Nos guste o no, va a responder a un proceso migratorio, un proceso que tiene que ver con la política, con la literatura, con las artes y con incluso lo regional. Yo eso lo voy a mostrar más adelante. Nosotros insistimos en ese valor del discurso social de esta historia guardada en las necrópolis, porque son geografías humanas verdaderamente escritas en el mármol o en el bronce. La verdad es que cuando uno
traspasa este umbral y puede mostrar la riqueza que se encuentra en este cementerio, como en otros, vamos a hacer hincapié en el de Colonia, nos podemos encontrar en los procesos humanos creativos, también en los procesos humanos simbólicos. ¿Por qué usamos tal o cual cosa sobre un sepulcro? ¿Por qué aparece una flor? ¿Por qué aparece una cruz? ¿Por qué aparece una abeja? Seguimos. ¿Y por qué aparecen nombres? Básicamente, esa es la primera hoja del libro de asiento de fallecidos del cementerio de Colonia, donde está la flecha roja. Esto me lo mandó Raúl Aranda, el director de la necrópolis del departamento de Colonia. Aparece justamente una fecha de 1862, que es cuando se inaugura este cementerio, el cuarto. Y también aparece placas de bronce. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos hablar de las historias de vida? Que eso es lo que nos cuentan de esas personas. Cuando acá hemos pasado por las ponencias y vemos notables trabajos de investigación, hubo personas que se ocuparon de aquellos que los precedieron para contar esas historias en esos libros. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Yo pregunto, acá hay una placa notable en mármol de una maestra que se llama Emilia T. de Mangarelli. Se preocuparon de poner que ella era maestra, que se recordara como maestra. Entonces las cosas no están escritas en el bronce o en el mármol como adornos. Son testimonios de vida, son lecturas para nosotros. De eso se nutre el patrimonio funerario y de eso es que podemos dar ejemplo. Yo puse acá 4 caminos posibles de trabajo, ruta de hombres y mujeres que nos dejaron su huella. Aquella placa habla de un militar, el general Roberto Riveros. Y yo le pregunto a la gente de Colonia, ¿quién era el general Roberto Riveros? ¿Pero por qué le pregunto a la gente de Colonia? Porque la historia la tienen que contar ustedes. La historia está en ustedes. Y de eso se trata cuando nosotros trabajamos en patrimonio funerario, como mostraba Soleil. La comunidad es la que debe devolver esa historia. Y debe ser la que conduce a quien va a ser guía en este lugar por los elementos que conforman esta historia, las microhistorias o las grandes historias de los personajes que hicieron de Colonia del Sacramento un proceso histórico. Hay caminos de arte y arquitectura, por supuesto. Siempre es el primer camino posible porque es lo que se ve. Y yo le diría que mañana van a encontrarse una placa del escultor Sabio, hermosa placa, pequeña, encargada obviamente para alguien a recordar, pero con arte, con una firma. Y una placa gigantesca del sepulcro de Reina Prado de Rizo, que es una maravilla de arte contemporáneo, expresionista, en bronce, que no le encontramos el autor. Le hemos buscado por todos el autor, no lo encontramos, pero es una maravilla. Llega a tener en un huequito 2 almas en una cueva, pero toda la pieza es una maravilla creativa. Eso está acá. Eso es la riqueza de este cementerio. Cada pieza narra un pedacito de una historia. Y esas piezas unidas es un collar notable de perlas. De eso se trata, armar este camino, seguimos. Pero también puede haber un camino de la historia y la política, de la migración, de los panteones de la sociedad italiana, de la sociedad española, por qué están al ingreso, por qué quieren ser recordados y cómo. Y ahí va fundamentalmente el tema, yo decía, política. Una placa que me recuerda a una persona del Partido Socialista, donde la placa es justamente eso, es una arenga. Y en muchos, en 33, hay una placa también del Partido Socialista que es otra arenga, es decir, recordemos a aquellos que lucharon. Otra placa que recurre al lenguaje italiano, habla de la inmigración, pero no la habla en español. El epitafio está escrito totalmente en italiano. Entonces, esas huellas nos están hablando de toda esa transición social que vamos a ver, pero también la simbología, qué encontramos y qué podemos, yo diría descubrir, sino encontrar caminando paso a paso elementos que la gente ha puesto no como una decoración, sino un mensaje. No es un mensaje encriptado, no es un mensaje oculto, sino que son cómo se hablaba hace 100 años o más hacia los vivos.
una clepsidralada, es un reloj con alas que nos dice que el tiempo pasará inexorablemente para todos. Hay varias y de varios diseños en mármol. Una lechuza, sabiduría, conocimiento, no es ocultamiento de ningún tipo de misterio, sino es la sabiduría, el respeto de los demás. Los portales traídos de Buenos Aires con caras egipcias. Y esto, que en particular me gustaba hablar, que puede haber una ruta de azulejos. De hecho, esta pieza que ven acá está en un cantero y es única en Uruguay. Yo recurrí al Museo del Azulejo, fui a examinar todos los libros que hay de azulejos, que los tengo, además a los especialistas que estoy hablando, y esa pieza no se encuentra en ninguno de los catálogos de Uruguay. No es poca cosa poder hacer una ruta de este tipo. Sigamos. Y por supuesto, esto es una reunión de geohistoria y por lo tanto no hay que leer esta historia sola, sino en clave regional. Sandra Durán, que está por allí, de Carmelo, ha trabajado con las alumnas del grupo de Amapola. Bueno, se ha trabajado en Conchillas, con el cementerio que es declarado patrimonio departamental. María Julia Burgueño ha trabajado en la zona sur, Nueva Helvecia, con Colonia Valdense, La Paz, Rosario. Y cuando digo regional, me voy a pasar al otro lado, porque en muchos de los sepulcros construidos en el cementerio de Colonia encontramos las empresas de Buenos Aires. O sea que podemos establecer un diálogo, llamémosle binacional, claramente porque eran traídas, compradas en Buenos Aires hasta las firmas de las chapitas con la dirección donde estaba encargada de esa obra. Y el otro es la clave de trabajo. Yo coordino a nivel nacional la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales y venimos trabajando con la Junta Departamental de Colonia para establecer una ruta de cementerios en todo el departamento de Colonia. Eso significa que es una tarea de múltiples actores. Trabajamos con las guías, trabajamos con la intendencia, trabajamos con los historiadores y con los estudiantes. Que los estudiantes sean parte también de esto es importante porque son ellos los que nos van a transmitir el conocimiento de este patrimonio. Seguimos. Y justamente este patrimonio no aparece marcado en el mapa de Colonia. ¿Cómo es posible que donde tengamos la otra ciudad se desconozca? Yo pido siempre que empiecen por poner los cementerios en los planos, en los mapas de los turistas. Porque hace que eso llegue la gente allí y va a llegar con respeto. Porque nosotros lo que hacemos básicamente es sensibilizar. No nos basamos ni en miedos, ni en misterios, ni en fantasmas, ni en efectos especiales, ni buscamos lo truculento, ni lo sombrío. Todo eso lo dejamos para los que quieran disfrutar esos eventos. Más bien trabajamos en enseñar. Tenemos al compañero Eduardo Palermo Rivera trabajando con niños escolares. Bueno, Burgueño con gente de la UTU. Hemos hecho con Sandra Durán en Carmelo encuentros acá mismo en el cementerio recorridas. Ya hace el año pasado hicimos 2, para que se entienda que esto es un recurso totalmente utilizable y está a 10 cuadras de donde estamos. No es nada para una ciudad que se camina por todos lados encontrando patrimonio. Seguimos. Y bueno, conclusiones que hay que sacar. Colonia tiene una identidad basada en su patrimonio, en su proceso histórico y cultural, humano. Esa gente está en el cementerio, es un recurso que existe, no hay que inventarlo, tiene presupuesto, porque es un cementerio municipal, tiene personal, que también colabora, pero es un elemento a planificar. En lo cultural, en lo turístico, no se puede abordar y llegar a él de una, como hablar mañana, sino preparados. Y a su vez, ese recurso histórico no tiene una sola forma de abordar, sino que puede ser, como decíamos, arte, migración, historia, literatura. Todas las líneas de investigación posibles caben allí. Y como decimos, y yo tomo una frase de lo que dijo ayer Padrón Fare, no hay que tener vergüenza de contar la historia. No hay que tener vergüenza. La historia se cuenta aquí. Esta es una tumba que recuerda a un niño que murió
francés, y yo usé esta imagen de la cara tapada para justamente significar esa vergüenza que nos da a veces hablar de los cementerios. Los cementerios son espacios para la vida. Festejan la vida, no la muerte. La muerte es un hecho biológico, humano, y se acaba el tiempo, pero mañana puede seguir. Mañana a 9:30 continuaremos con esta segunda parte en el paseo. Así que los espero. Y como decía José Pedro Barrán en Epílogos y Legados, la sociedad uruguaya es de las que más necesita y utiliza su pasado para la conformación de sí misma como nación. Gracias por estar aquí, gracias por la organización.